Buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar los conceptos básicos de la teoría de la producción. Esta teoría de la producción nos sirve para empezar a analizar el comportamiento racional de nuestro productor, de nuestro empresario, es decir, en el análisis de la oferta. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver entonces la teoría de la producción en el marco de los conceptos que ya hemos desarrollado sobre el circuito económico simple, donde tenemos nuestros dos actores en esta economía, los hogares, la demanda, que ya lo hemos analizado, y las empresas, a nivel de producción, que la oferta, digamos, que lo estamos analizando en la ocasión. En la demanda estudiamos qué, el para qué, y el cuánto, dentro de las grandes preguntas de la economía. El consumidor va a responder estas preguntas, el qué vamos a producir, el para qué vamos a producir, para satisfacer la necesidad del consumidor, y el cuánto dependerá de la cantidad demandada, porque busca nuestro consumidor maximizar su utilidad. Mientras que en la empresa, cuando analicemos la oferta, vamos a ver cuánto ofertar, y por ende cuánto producir, cómo vamos a producirlo, porque vamos a buscar básicamente maximizar beneficios. Pero vamos a ver que con la definición de beneficios maximizamos beneficios cuando disminuimos costos. Entonces minimizar costos también es un objetivo. Vamos a analizar estas dos cuestiones con tres funciones: la función producción, la función costos y la función beneficios. Veamos. La empresa, ¿qué es lo que está buscando la empresa? ¿Cómo combinar los factores de la producción? En nuestro circuito la empresa iba al mercado de factores de la producción y allí adquiere lo que necesita en función de su limitación presupuestaria, y vamos a analizar cómo combinar estos factores de producción. Tierra, trabajo, capital, y por supuesto acá también estamos incluyendo tecnología de información. Van a analizar los costos, es decir, el precio de los factores, la cantidad que necesitamos nos va a dar un valor del costo. Entonces, este tema del costo para él es importante porque tiene que ver con su limitación presupuestaria. Y cuando analicemos qué cantidad producir, vamos a ver qué cantidad producir para ganar, digamos, pero también qué cantidad de factible producir. Para eso estudiamos la teoría de la producción. Entonces, ¿cuánto es factible producir? Con los factores de producción que tenemos, nos va a dar el nivel de producción. Luego, la cantidad vendida del producto realizado por el precio nos va a dar un nivel de ingresos, y este nivel de ingresos nos va a permitir calcular los beneficios como ingresos menos costos. ¿Qué busca entonces nuestro empresario? Por un lado, busca conseguir el máximo de beneficio con la limitación presupuestaria de su inversión. Es decir, como nuestro consumidor tenía como límite el ingreso disponible, nuestro empresario tiene como límite el capital que tiene disponible. Capital, digamos, tierra, trabajo, capital. Busca maximizar ingresos, como ya dijimos, y minimizar costos, porque es así como maximiza beneficios, que los calculamos como ingresos menos costos. Entonces, tenemos los distintos factores de producción que ingresan en un proceso productivo que tiene distintas etapas, pero no analicemos cada una de ellas, sino digamos simplemente hay un proceso productivo a través del cual en esta entrada, que es de factores de producción y de insumos, porque también puede estar adquiriendo bienes intermedios que van a actuar como insumos, pero ¿qué es lo que va a salir? Lo que voy a producir son determinados bienes y servicios. Entonces, tenemos los factores tierra, trabajo, capital, información, y los bienes intermedios o insumos
a los que yo pueda tener acceso, van a ingresar este proceso productivo a través del cual se va agregando valor y se van generando los bienes y servicios que son los que se van a ofertar en el mercado. Factores, tierra, trabajo, capital, tecnología. Tenemos una clasificación de factores de producción en fijos y variables. Según que a corto plazo los factores fijos no varían con el nivel de producción. Por ejemplo, la tierra que tengo disponible, por eso decimos acá el alquiler, bueno, la tierra disponible, la maquinaria disponible, a corto plazo no se modifica. De manera que son bienes de capital a los que podemos llamar K, y estos bienes de capital se mantienen constantes a corto plazo, por lo que los llamamos factores de producción fijos. El corto plazo depende del tipo de actividad productiva que desarrolle. No podemos limitarla, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, 2 años, depende. Y tengo otro tipo de factores que voy a llamar factores de producción variable. Son aquellos que varían según el nivel de producción. Por ejemplo, si voy a producir mayor cantidad, voy a tener más cantidad de materia prima. Lo mismo ocurre con el trabajo, es decir, el personal que tengo afectado, lo voy a mencionar con la letra T. Generalmente, en nuestras consignas, nosotros decimos, a corto plazo, el trabajo es lo que más rápido se puede modificar. Entonces yo voy a trabajar modificando, a lo mejor, el número de trabajadores. Pero el capital K es más difícil de modificar a corto plazo, pero a largo plazo, todos los factores de la producción, todos ellos son variables. Entonces, tenemos nuestro proceso productivo. ¿Y qué es lo que vamos a medir en esta función producción? Vamos a analizar cómo se relacionan los factores de producción fijos con los que contamos y los factores de producción variable, que van a ser los que voy a ir modificando, para ver qué cantidad de producto total por unidad de tiempo por unidad de tiempo, puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser un día, depende de la actividad, pero qué cantidad de producto total yo voy a poder elaborar en determinado periodo de tiempo. Es decir, que la función producción me va a indicar cuánto es lo máximo que se puede producir con los factores de producción e insumos con los que se cuenta. Siempre trabajamos con un nivel de tecnología y de información en el que decimos que somos eficientes. Es decir, estamos trabajando en la frontera de posibilidades de la producción, porque estamos siendo eficientes. Nos estamos colocando en la frontera, que es el lugar donde yo estoy tratando de utilizar todos mis factores al máximo. Entonces, voy a medir, por un lado, el producto total. El producto total, que lo identificamos con las letras P y T mayúsculas, refiere a la cantidad de bienes o servicios que se puede producir en determinado periodo de tiempo con los factores con los que cuento. Y se mide en unidades físicas de producto. Estas unidades físicas varían con el producto o el servicio que se brinde. Es decir, podemos hablar de kilogramos, toneladas, podemos hablar de litros, podemos hablar de cantidades, unidades, docenas. Eso depende de lo que estemos ofreciendo. Vamos a trabajar entonces en lo que llamamos unidades físicas del producto, que depende de cada proceso. Y decimos que el producto total es función de las unidades de factor variable que yo estoy agregando, porque el fijo se mantiene constante. Entonces vamos a analizar en la función producción cómo varía el producto total por cada unidad de factor variable que yo voy a agregar. De tal manera que voy a medir también lo que llamamos el producto medio del factor variable. Que el producto medio del factor variable es la cantidad de producto total promedio que puedo obtener por cada unidad de factor variable. Es una medida de la productividad o de la eficiencia del factor variable.
Es decir, qué capacidad tengo con el factor variable de generar bienes y servicios. Por eso es muy importante medir el producto total. Me va a dar una idea del rendimiento, porque siempre estoy trabajando por unidad de tiempo, por unidad de factor, el rendimiento por unidad de factor variable. Es decir, cada unidad de factor variable es capaz de producir tanto, pero en un promedio. En este caso, lo voy a analizar como un promedio. Entonces, aplico la fórmula producto total sobre unidades de factor variable y así obtengo el producto medio del factor variable. ¿Qué más voy a medir? Producto marginal del factor variable. Siempre en economía hacemos el análisis marginal. Por lo tanto, la medición del producto marginal es de relevancia. ¿Y cómo lo definimos al producto marginal? Como la variación de producto total por cada unidad adicional de factor variable que estoy agregando en el proceso productivo. Refiere a la pendiente de la producción, por eso decimos que mide la tasa de crecimiento del producto total. Pero básicamente veamos la fórmula. La fórmula del producto marginal del factor variable es la variación del producto total sobre la variación de las unidades de factor variable. Vamos a ver que no es lo mismo pasar de una unidad a la segunda, o de la segunda a la tercera, o de la quinta a la sexta. Vamos a ver que el producto total varía diferente según en qué lugar de la curva de la función producción nos encontremos. En síntesis, en función producción vamos a estudiar el producto total en función de las unidades de factor variable, el producto medio del factor variable, producto total sobre unidades de factor variable, y el producto marginal del factor variable como la variación del producto total sobre la variación de las unidades de factor variable. Vamos a un ejemplo práctico y supongamos que contamos con una hectárea de tierra para cultivar trigo. Entonces, voy a decir que tengo una unidad de factor fijo, porque tengo una hectárea de tierra para trabajar. ¿Y cuál es mi factor variable? La cantidad de trabajadores. Las unidades de factor variable van a ser las cantidades de trabajadores que yo coloque a realizar esta actividad en la hectárea de tierra. Una forma de graficar la función producción es utilizando una tabla. Con la función tabular voy a colocar cada uno de los elementos a medir. Unidad de factor fijo. Tengo una hectárea de tierra, permanece fija todo el tiempo. Una unidad de factor fijo siempre. Factor variable, voy agregando de a una unidad. Entonces, en el tiempo 0 no tengo factor variable, no tengo trabajadores. En el tiempo 1 tengo un trabajador, luego 2, 3, 4, hasta 7. ¿Y cuánto trigo puedo cosechar? Cuando no tengo trabajadores, no cosecho trigo, entonces 0 producto total. Con un trabajador puedo cosechar una unidad y media, supongamos que son toneladas, 1,5 toneladas de trigo. Con 2 trabajadores, 4 toneladas. Y vemos que lo que se ha incrementado al pasar de 0 a 1 trabajador y del primero al segundo es mayor de la primero al segundo. Y del segundo al tercero pasa 7,5 producto total también. Y con el cuarto trabajador alcanza un producto total de 10. Pero ya cuando coloco el quinto, veo que llego a 11. Es decir, hay una variación muy mínima. Es como que fue aumentando en forma creciente, después siguió aumentando, pero en forma decreciente, hasta que ya con el sexto trabajador no encuentro aumento. Y el séptimo empiezo a disminuir la producción. Ya comienzan mis trabajadores a molestarse entre sí, ya se generan inconvenientes que no nos permiten ser tan eficientes en la tarea.
¿Qué ocurre con el producto medio del factor variable? Bueno, cuando coloco el primer trabajador, la cantidad 1,5 sobre 1, producto medio va a ser 1,5. Con el segundo trabajador, el producto medio aumenta a 2, 4 sobre 2. Con el tercer trabajador, 2,5. Es decir, acá siguió aumentando el producto medio, pero fíjense, con el cuarto trabajador, el producto medio se mantiene constante, está en su máximo. Y cuando agrego el quinto trabajador, empieza a disminuir y luego sigue disminuyendo cada vez más. De manera que el producto medio alcanza un máximo en la parte en la que comienza a mesetarse el producto total. Veamos qué ocurre con el producto marginal del factor variable. También va incrementándose, alcanza su máximo que coincide con el máximo del producto medio del factor variable, y luego comienza a disminuir. Acá se iguala, el producto marginal se iguala al producto medio del factor variable, y luego disminuye a 1, alcanza el valor de 0 y luego se torna negativo. Como ya vimos, a partir de determinado momento no crece más la función, más bien que decrece. Veamos el gráfico de estos mismos puntos, que ustedes pueden hacerlos simplemente con alguna programa de computación como para verlos en detalle, pero básicamente tenemos una curva que viene creciente, tiene un punto de inflexión, continúa creciendo, pero con pendiente decreciente, alcanza un máximo y luego decrece. ¿Y qué ocurre con el producto medio del factor variable? El producto medio del factor variable crece, 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 alcanza un máximo, se mantiene en esa meseta y luego decrece. Y el producto marginal también va creciendo, alcanza un pico y empieza a decrecer, iguala al producto medio, disminuye, alcanza valor de 0 y luego continúa disminuyendo negativo. Este es el producto marginal del factor variable. Si vemos todas juntas las curvas, vamos a notar algunos puntos importantes, como este punto de inflexión, el máximo del producto marginal y el producto medio, el punto en el que se igualan y el punto en el que el producto marginal va a ser. Vamos a analizar esta situación. En general, la función producción parte del origen, es una función continua, tiene un primer tramo en el que crece a ritmo creciente, por eso se llama tramo de rendimientos crecientes. Luego, a partir de un punto de inflexión, continúa creciendo, pero con un ritmo decreciente, por eso le llamamos tramo de rendimientos decrecientes, y a partir de un punto que llamamos el máximo técnico, y vamos a ubicar nuevamente en el gráfico, la función es decreciente. Veamos con más detalle. Tenemos una función producción, el punto de inflexión que nos va a marcar este otro punto máximo técnico a partir del cual decrece. Entonces puedo encontrar la primera etapa de rendimientos crecientes, la segunda etapa de rendimientos decrecientes y la tercera etapa de una función decreciente. Volvamos a nuestro esquema tabular del cultivo de 1 hectárea de tierra, unidad de factor fijo de producción 1, unidad de factor variable, cantidad de trabajadores que voy aumentando de 0 a 7, la cantidad de producto total que cosecho, toneladas de trigo que cosecho en cada ocasión, producto medio del factor variable, producto marginal del factor variable. Tenemos el punto A con 3 unidades de factor variable,
producto total de 7,5, estamos en el máximo del producto medio del factor variable y el máximo del producto marginal del factor variable. Un punto B, que en este caso corresponde a 4 unidades de factor variable, y donde se igualan el producto medio del factor variable con el producto marginal del factor variable, y un punto C donde el producto marginal vale 0. ¿Bien? Y estos puntos me marcan las etapas. El punto B, donde el producto marginal iguala al producto medio, me marca el final de la primera etapa y el inicio de la segunda etapa. Es decir, todos los puntos anteriores corresponden a la etapa 1 de la producción. Es decir, a la etapa de una función producción creciente con rendimientos crecientes. A partir de B y hasta el punto C, yo me voy a encontrar en la etapa 2. En la etapa 2, donde tengo una función producción creciente con rendimientos decrecientes. Pero a partir de C, que me marca el fin de la etapa 2 y el inicio de la etapa 3, voy a tener la función producción decreciente. Ingreso en la etapa 3. Lo vemos acá en nuestro cuadro, tenemos este punto de inflexión, etapa rendimientos crecientes, rendimientos decrecientes, función decreciente. Máximo técnico. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 de la función producción. La pregunta, ¿en qué etapa nos resulta conveniente producir? Y ustedes dirán, y vamos a producir en la etapa 1, que tenemos una función creciente con un rendimiento creciente. Y bueno, sí, pero en la etapa 2, si bien el rendimiento es decreciente, la función sigue siendo creciente. Y nosotros tenemos que buscar un nivel de producción el más alto que podamos. Así que nos conviene la etapa 2, para estar en un nivel de eficiencia donde aprovechemos todos nuestros recursos. Vamos a producir en la etapa 2 por los fundamentos que les hemos estado dando. ¿Y cuál es el nivel de producción dentro de esta etapa 2 más conveniente? Bueno, para contestar eso, vamos a tener que analizar la función costos, porque vamos a buscar aquel punto que minimice los costos. En la etapa 2, aquel punto que minimice los costos va a ser el que voy a elegir para producir. Volvamos a nuestro gráfico. Este es un gráfico a mano alzada, pero que sirve para ubicar los puntos y las etapas. Tenemos la curva del producto marginal, la curva del producto medio, y tenemos el punto A, donde el producto marginal es máximo, y el punto B, donde el producto marginal y el producto medio se igualan. Ese punto B es el que llamamos óptimo técnico, y luego tenemos el punto C, donde el producto marginal es igual a 0, y este es el que llamamos máximo técnico. Digamos, en este punto, el máximo técnico, a partir de allí ya a nosotros no nos conviene producir porque la función es decreciente. Entonces vamos a buscar entre el punto B y el C cuál es el punto que nuestros costos son mínimos. Veámoslo en una tabla. Bueno, esto en realidad es un ejercicio para que ustedes lo puedan practicar. Les damos 5 unidades de factor fijo, las distintas unidades de factor variable, producto total, para que hagan todos los cálculos. Y está resuelto. Vamos a poder ubicar el punto A, el punto B, pero razónenlo ustedes. Y el punto C, marcamos las etapas y también grafiquen para practicar este mismo ejercicio. De esta función producción vamos a pasar en la próxima clase a analizar la función costos. Muchas gracias.